pla de serveis individualitzats. Lo segundo, hablar de los antipsicóticos, un poco en general y tal, y del uso de las dosis altas de estos fármacos. Y luego ya me centraré en el estudio. Entonces, el PSI, que es Pla de Serveis Individualitzats, estas siglas, es una estrategia con un nombre que definió CatSalut en el año 95. Cuando llegué al PSI es lo que yo leí y lo que os transmito, que es un poco de rollo, ¿no? El primer equipo de PSI se fundó en el 97 por los servicios de Sant Joan de Déu, y se ha ido extendiendo, y yo creo que en toda Cataluña, en todos los servicios de salud mental hay programas PSI. El modelo estándar, el que define el plan de salud de aquel año, está basado en gestión de casos, en el case management, que, como sabéis, es que hay una persona que normalmente es un diplomado, una trabajadora social o una enfermera, suele ser, que es el que se encarga de bastantes pacientes, tiene un pool importante de pacientes, y lo que tiene que hacer este profesional es que los pacientes vayan a todos los servicios que les corresponden, o sea, es la gestora del caso, El tema. El plan de serveis, el PSI, se define como dar un tratamiento un poco intensivo a aquellos pacientes que están afectos de un trastorno mental grave, un trastorno mental severo, que es más un diagnóstico por esquizofrenia y trastorno bipolar, son los dos diagnósticos principales de los trastornos mentales severos, pero que además cumplan una o más de las siguientes características: que les cueste vincularse, que funcionen mal a nivel social, y también que los múltiples ingresos, estas personas que entran y salen continuamente. O sea, para este programa se tiene que tener un trastorno mental severo y luego tener alguna de estas características que indican la gravedad. Entonces, nosotros la red sanitaria Osona, no sé cómo, el plan Salud Mental ha incorporado el PSI en el 2006, y bueno, lo hemos ido adaptando a las características de la comarca, ¿no? Entonces, en vez de el modelo de gestión de casos, que es el que, a mi entender, si no estoy mal informada, es el que se hace en toda Cataluña, nosotros hemos añadido bastantes elementos del tratamiento asertivo comunitario, ¿vale? Que llamamos TAC. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento asertivo comunitario? Esto es muy antiguo. El primero que lo definió fue Stein en el 1980 en Estados Unidos. Y bueno, entonces también lo que pasa es que luego pasó un tiempo, muchos años, hasta que se tomó en Europa. Y en esta definición, claro, se trataba entonces también mucho de institucionar a los pacientes, hacer un tratamiento, como bien dice el nombre, en la comunidad y con carácter asertivo. El Stein en este artículo manifiesta ocho características para el tratamiento asertivo comunitario, ¿no? La provisión de recursos materiales, que realmente parece algo, pero que es realmente algo muy importante, ¿no? Por eso el trabajo social tiene un papel muy importante. Las habilidades de adaptación, hacerlas in situ, o sea, que el paciente aprenda a defenderse en la vida diaria, motivar al paciente para implicarle.
Luego, la pega que se le ha puesto al tratamiento asertivo comunitario a veces es el establecer unas relaciones de dependencia, y esto pues también hay que evitarlo. Y la manera de evitarlo es intentando ofrecer al paciente, saber hasta dónde puede llegar el paciente, ¿no? Hasta dónde puede llegar la persona, y favorecer en todo lo que se pueda la autonomía, ¿eh? Luego la ayuda al entorno, y luego lo de asertivo se refiere a evitar los abandonos, a intentar tener una actitud, pues si el paciente no viene, ir a buscarle. Esto en Estados Unidos era como muy innovador, ¿no? Porque el que no iba, pues no iba, ¿no? Y aquí somos proactivos. Incluir también el tratamiento farmacológico y la presencia de un psiquiatra en el equipo, y hacerlo muy clínico. Y bueno, el asertivo comunitario puro, el ideado por Stein, que en algunos sitios, por ejemplo en España, se están haciendo, es 7 días a la semana, 24 horas al día, y muchas intervenciones, o la mayoría, fuera del despacho. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros partíamos a diferencia de otros sitios de Cataluña en que la red de salud mental está más dividida. Nosotros, por circunstancias X, partimos de un ámbito más integrado. Entonces, en ningún sitio las drogodependencias y salud mental estamos juntos, somos los mismos profesionales. Y lo mismo, pues las hospitalizaciones, todo está al lado del hospital de día, y los profesionales somos más compartidos. En otros sitios, pues con intentar ver que en el Eixample ingresan el clínico, el subagudos está en no sé dónde, el hospital de día está en Pedralbes, entonces todavía tienen que hacer más virguerías, ¿no? Esto nosotros lo teníamos más fácil, y el programa de salud mental, de trastorno mental severo, pues también lo tenemos bastante estructurado, ¿no? Entonces, digamos que esto es una idea mía, esto es a posteriori, pero yo creo que esto fueron las bases por las que se puede llegar a hacer, y porque nos han apoyado, ¿no? Pero hacer el modelo más asertivo comunitario. Tenemos menos ratio de pacientes por terapeuta, que en el gestión de casos normalmente son 40, y en asertivo comunitario se dice 10 normalmente, que más o menos es lo que, porque por ratios de horario yo creo que es lo que más o menos tenemos. La inclusión de un psiquiatra y un psicólogo, que es el José Manuel Santos, y la psiquiatra soy yo en el equipo, que es el único PSI que también lo tiene. Los mismos profesionales del equipo son los referentes de los pacientes, o sea, si Judith, que es la enfermera del PSI, no trae al paciente aquí para que otro enfermero o otra enfermera le ponga el inyectable o le haga una analítica, sino que ella va a casa y se lo pone, ¿no? Que esto es a diferencia, Y bueno, intentamos compartir responsabilidades de todos los pacientes, al menos, aunque conocerlos todos. Claro, no se ajusta del todo. ¿Por qué? Porque, bueno, somos diurnos hasta las 7 de la tarde, y bueno, aunque tenemos bastantes reuniones, siempre nos quedan cortas, tenemos una semanal. Y este es el primer tema. Entonces, vamos a juntar esto con los antipsicóticos y no sé, yo había pensado resumir un poquito de los antipsicóticos. Y sé que mucha gente ya lo sabe, pero para los que no lo tienen o que no son de salud mental, a ver, los fármacos antipsicóticos, el primer fármaco antipsicótico fue la clorpromacina, y se comercializó en el año 1958. 58, 52. 52, mira, es que luego lo pensé. Espera, muy bien, gracias. En el año 52, que estaban buscando un antihistamínico, y así, haciendo pruebas, encontraron que se daba a la gente, ¿no? Luego vieron que era específico para los síntomas psicóticos y los síntomas maníacos, o sea, para los delirios y las alucinaciones. A partir de este año del 52, que fueron dos psiquiatras franceses,
que lo publicaron la primera experiencia, pues por esa época salieron en esa década un montón de antipsicóticos, pues las que yo estudié cuando estudiaba, que eran las que había, porque hasta el 90 no hubo ninguna más, que son las butirofenonas, las fenotiacinas, los tiosantenos, y no sé si me olvido alguno. Todos estos fármacos ya los pioneros los llamaron neurolépticos, que es también lo que estudiábamos nosotros, neurolépticos o tranquilizantes mayores. Lo llamaron neurolépticos porque producían neurolepsia. De neurolepsia es como paralización, o sea, porque dejaban al paciente enlentecido. O sea, neuroléptico realmente, la palabra neuroléptico es un efecto secundario, ¿no? Y bueno, todos estos luego se vio que porque bloqueaban los receptores dopaminérgicos y de ahí mejoraban en los síntomas psicóticos y de ahí producían también los síntomas extrapiramidales de Parkinson, por disminuir la dopamina en los ganglios basales. Entonces, en los años, hasta el año, creo que lo diré bien, creo que 92, espera, que salió la risperidona, que fue el primer antipsicótico atípico. Entonces, los antipsicóticos, aquí veremos que hablamos de antipsicóticos típicos, o de primera generación, o convencionales, o neurolépticos, aunque neurolépticos ya no está de moda, pero es la palabra. Y los nuevos antipsicóticos que aparecieron a partir de la risperidona en el 92, en teoría ya no producen neurolepsis, en teoría, y por eso ya no se llaman neurolépticos. Y salieron, bueno, pues han salido los más conocidos son la risperidona y la olanzapina, pero están saliendo y bastantes. Estos fármacos los llamaremos aquí de segunda generación, atípicos, o ya está, antipsicóticos de segunda generación, antipsicóticos atípicos. Esto es un resumen. Y luego está la clozapina, que es un intermedio, es un fármaco antiguo, que es de los años 50, pero que se vio que producía, hubo casos en los países nórdicos, sobre todo, de muertes por agranulocitosis, lo dejaron de comercializar, hasta que en el 84 sacaron, bueno, hubo un estudio muy interesante en que la clozapina era efectiva en esquizofrenias resistentes. La clozapina, a pesar de ser muy antiguo, las características son atípicas, o sea, es un antipsicótico atípico, pero antiguo y barato, y es el patrón oro, o sea, es el único antipsicótico, cuando vamos clozapina, por eso lo decimos tanto, es el único antipsicótico que se ha visto que es efectivo donde otros no llegan, ¿vale? Entonces, cuando decimos altas dosis, pues no están respaldadas por la evidencia. Y entonces, bueno, porque aumentan los costos, aumentan los efectos secundarios y más alta mortalidad. Entonces, yo he revisado un poquito qué dicen las guías clínicas. La de la APA recomienda monoterapia antipsicótica a dosis estándar y pasar a clozapina si dos antipsicóticos no han sido efectivos, o sea, dar un antipsicótico, si no ha sido efectivo, quitarle este y darle otro, uno de ellos tiene que ser atípico, y si no, pasar a clozapina, todo a dosis ficha técnica, no terapéuticas. La NICE nos la explico porque es 3/4 de lo mismo, dice lo mismo, también. Lo que pasa que, bueno, mirar también, ver si el diagnóstico es correcto, ver si hay adherencia, si el paciente toma la medicación y siempre usar tratamiento psicológico, lo pone antes, no otras causas de no respuesta, como por ejemplo que el paciente esté tomando drogas o alcohol, y luego pues lo mismo, la clozapina. Y ya en último caso, sí que añadir una segunda droga antipsicótica en caso de que la clozapina no sea efectiva. ¿Qué hacemos en la práctica? Pues en todos los países, de todos los continentes, damos polifarmacia, en todos, del 7 al 50%. Hay estudios, pero en todos son, bueno, en todos los psiquiatras en todo el mundo. Por algo será también, ¿no?
Lo que también está claro es que hay varios estudios de que está aumentando. Este que os pongo aquí de Clark se vio que del 95 al 99 pasó de 5,7 la politerapia en los mismos centros de Estados Unidos al 24,3. Estos los autores creen que se debe a que los antipsicóticos atípicos, al producir menos efectos extrapiramidales, pues, y cuando salieron parecían como que eran muy benignos, ¿no? Que nos asustaban menos. Y esta es una de las causas, ¿no? Y se toleran mejor al no producir, tienen otros efectos secundarios, pero al no tener los síntomas parkinsonianos se toleran mejor. Y los metaanálisis, yo he encontrado dos, uno del 2009 que resume que los antipsicóticos, que el tratamiento con antipsicóticos con varios antipsicóticos no es superior a la monoterapia. Y este es al revés. El primero es el que es, lo veis, el tratamiento con varios antipsicóticos podría ser superior, o sea, en este metaanálisis sale superior, estadísticamente un poquito, pero sale superior, aunque al final pone que no derivan conclusiones. Y luego que me había pasado Nuria, es el del 2011, que es de los canadienses. Pues encuentra que las dosis altas y la combinación de antipsicóticos atípicos no ofrece beneficios clínicos, si bien tampoco encuentra mayores efectos adversos. Encuentra un mayor número de efectos adversos cuando la combinación es con clozapina. ¿Qué pasa con la clozapina? La clozapina es el fármaco que ya os he explicado, que es el que damos cuando la esquizofrenia es resistente, es el único que se ha visto que tiene respuesta en esquizofrenia resistente, y tiene también muchos efectos secundarios de otro tipo. Lo de la parte hematológica con los controles, pues damos mucha seguridad, pero produce mucha cialorrea, muchos efectos anticolinérgicos, estreñimiento, engorda, bueno, tiene sus dificultades, y muchas veces la damos y hay muchos artículos que hablan de que va bien para mejorar los efectos secundarios con otro antipsicótico. Y hay estudios con risperidona, con amisulpiride, con aripiprazol, pero me he encontrado esta revisión del New England del 2009, que estudian 68 pacientes, este es un estudio doble ciego randomizado, pacientes con clozapina que no acababan de remitir, y los dividieron con la misma dosis a añadir placebo o añadir risperidona. Y claro, fue en un tiempo corto, fueron 3 meses. La adicción de risperidona a la clozapina no mejora los síntomas en los pacientes con esquizofrenia severa. Esto le salió a New England, y además de los efectos que empeoraron al añadirle risperidona en vez de placebo fue el aumento de la glucosa y el empeoramiento cognitivo frontal. O sea que veis que el campo está abierto. Y ya lo último, que hay 2 estudios que yo he encontrado de hacer un doble ciego de los pacientes que toman politerapia, pasarlo a monoterapia. Y también cada uno dice una cosa. Este, que es del American Journal del 2011, pasó en doble ciego, cogió a pacientes con politerapia. Cogió a 127 pacientes de varios países y los dividió, y en uno iban quitando un fármaco de manera paulatina y en otro le daban los 2 fármacos, pero era doble ciego. Y en ese estudio cambiaron sin problema de la PANSS, que es la escala que hacemos para medir los síntomas de la esquizofrenia. No hubo aumento de síntomas psicóticos ni hospitalizaciones a los que pasaron a monoterapia, y además perdieron algo de peso, significativamente. Pero ahora salió otro del 2015 que no dice lo mismo.
estos también hicieron lo mismo, lo dividieron pacientes con politerapia, hicieron un doble ciego, unos siguieron con la politerapia y los otros pasaron a monoterapia. Y en este sí que los que llevaban 2 antipsicóticos estaban mejor, mejoraban significativamente la paz, tuvieron menos abandonos y no hubo diferencias de tratamiento, de efectos secundarios. Y pensar que estos estudios no están pagados por la industria. O sea que así todo, bueno, cuando ves estas cosas ves que en la psiquiatría hay un campo de complejidad al medir las cosas que es muy importante, también bueno, eso habría mucho que decir. Y luego, claro, en todos estos estudios miran a corto plazo y no miran tanto, para mirar las muertes tienen que ser estudios muy amplios. He revisado un poquito este estudio del 2009 del American Journal, en el que cogen las muestras de algo así como 46.000 personas sanas y otras tanto o sea, cogieron una base de datos gigantesca. Y lo que encuentran es que, bueno, lo que se plantean estos autores es que los antipsicóticos típicos siempre se ha visto, sobre todo algunos, incluso la tioridacina es el que más, pero bueno, todas las fenotiacinas, que había más muertes súbitas por arritmias cardíacas. Cuando salieron los atípicos no había estudios, daba la impresión de, no sé, la impresión era como de más seguridad, no hubo estos estudios tan... y entonces estos autores lo que quisieron ver si con los nuevos antipsicóticos había también el mismo número o qué pasaba con las muertes súbitas. Y las muertes súbitas son por una taquiarritmia ventricular, de torsada de Pointes, por aumento del intervalo de repolarización del QT. Y bueno, pues encontraron que tanto los típicos como los atípicos producían un aumento significativo de las muertes súbitas, y aquí está muy bien puesto. La incidencia ratio era la tasa de incidencias. Uno sería los que no toman antipsicóticos, estos serían típicos y atípicos, y veis cómo arriba pone el verde dosis bajas, sí, esto no iba, ahora sí, mira, dosis bajas, dosis moderadas, dosis altas, ¿no? Estos son los típicos, y veis que pasa, bueno, pues el aumento de la mortalidad depende de la dosis y no depende del tipo de antipsicótico. Luego sí que hay otro, es un estudio muy bien hecho, estadísticamente súper complicado, que incluso mira otras variables, intenta lo de fumar, que son pacientes, bueno, pues es muy complicado. Y luego mira antipsicótico por antipsicótico. A ver, aquí tengo las cifras. El coeficiente de tasa de incidencia de muerte súbita en los psicóticos típicos pasaría, siendo 1 no tomar antipsicótico, 1,31 dosis bajas y 2,42 dosis altas. Y en los atípicos a dosis altas son 2,86. De todas maneras, además, en este artículo las dosis altas no son tan altas, porque lo pasan a clorpromacina y son 300. Más de 300 ya consideran dosis altas, que no es, digamos, para lo que usamos no son demasiado altas, pero bueno. La NICE que recomienda, pues precisamente por esto, porque por los riesgos que pueden producir estos fármacos, aparte de los controles normales que se hacen con los antipsicóticos y que aquí hacemos de una vez al año, pues factores, tensión, bueno, hemograma, glucosa, perfil lipídico y electrocardiograma, ellos hablan de que a los pacientes con dosis altas se les monitorice más, se les estudie más intensivamente, porque son de mayor riesgo, ¿no?
y, por ejemplo, el peso, la tensión y la temperatura al principio y al mes y cada 3 meses, y todos los parámetros analíticos y el electrocardiograma con el intervalo QT, también al inicio, también para ver si ya hay algo de base, al mes y al menos cada 6 meses. Y bueno, como también miramos las benzodiazepinas, pero esto ya no os aburro, va a ser muy corto. Las benzodiazepinas es un fármaco que se da para la ansiedad, ¿vale? Bueno, ya sabéis todos. Y bueno, está indicado añadir benzodiazepinas a los antipsicóticos. Pues este metaanálisis realmente no recomienda, dice que no hay ninguna base científica que ofrezca beneficio a los pacientes que se añada de forma crónica benzodiazepinas, y solo recomienda en situaciones de ansiedad puntual o para pacientes agitados, y no como un tratamiento coadyuvante a medio y largo plazo. No ayudan al antipsicótico. Y juntando la primera parte con la segunda, bueno, si realmente estamos usando dosis por encima de ficha técnica y tienen más riesgos, como un programa de tipo asertivo comunitario con una base psicosocial y más integrada, y más en la comunidad, como si esto nos puede hacer bajar las dosis. Esto, bueno, se me ocurrió pensarlo y solo he encontrado un artículo que es japonés del 2011, el Satake, que mira esto y realmente baja los antipsicóticos. Estos lo pasan a dosis 1131 y 731, es que lo pasan a dosis de clorpromacina, que sería el patrón oro, que es el más antiguo, y lo reduce de forma significativa, pero no reducen la politerapia. Entonces, bueno, en Japón pasa esto, pues vamos a ver lo que pasa en Osona, hemos dicho. Entonces, el estudio, la hipótesis de este estudio sería que el tratamiento asertivo comunitario, entendido como lo hemos explicado, podría ayudar a disminuir el uso de psicofármacos, en especial de antipsicóticos y benzodiazepinas. Esto sería la hipótesis. Si realmente ofrecimos algo más intensivo, más centrado en el paciente, con más apoyo social, con más apoyo psicológico, pues el paciente necesitará menos pastillas. Esta es una buena hipótesis. ¿Cuáles son los objetivos? Son 3. Mirar los cambios en la dosis diaria media de psicofármacos de estos pacientes, antes y después, antes y después de la inclusión, y 6 meses hemos dado de plazo para adaptarse, porque si no, creemos que tampoco podría esa gente que solo ha estado 1 mes, 2 meses, no daría tiempo, ¿no? El segundo, mirar también si se ha podido disminuir el número de agentes antipsicóticos. Y el tercero, valorar si se ha disminuido el número de pacientes que tienen dosis altas de antipsicóticos, por encima de las recomendadas en ficha técnica. La metodología, con la ayuda de epidemiología, metimos a todos los pacientes en programa, desde que se creó el programa en el 2006 hasta que empezamos el estudio en el 2014. Todos estos pacientes tenían trastorno mental grave, porque por definición son los pacientes del PSI, y deterioro funcional y el curso de mayor de 2 años. En nuestro programa de PSI hemos metido también, no tenemos criterios de exclusión ni de retraso mental ni de consumo de drogas, siempre que no sean el diagnóstico principal, no una dependencia a heroína per se, no. Los porcentajes y frecuencias se mostraron mediante variables cualitativas y medias, desviación estándar y percentiles para las cuantitativas, y las diferencias entre entrada y salida se condujeron por test apareados. Entonces, lo que definimos y miramos era la dosis diaria media de antipsicóticos y la dosis diaria media de benzodiazepinas. Aquí tuvimos un problema porque benzodiazepinas hay un montón de guías, pero en los antipsicóticos hay guías para hay equivalencias para los antipsicóticos típicos, pero no hay ninguna equivalencia para los antipsicóticos atípicos.
Lo que más se acercaba a esto fue este artículo, este consenso que salió en el American Journal del 2010, que hicieron un consenso de expertos con el método Delphi, vale, y pusieron, bueno, están todos los antipsicóticos. Lo único que faltaba era el aripiprazol de pot, porque todavía no lo había, pero lo convertimos en oral y luego lo pasamos, y nos basamos en este consenso. Y pasamos las dosis a dosis media de olanzapina, que era el patrón oro aquí. Todo lo comparaba con la olanzapina. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la descripción de la muestra eran 106 pacientes, el 60% hombres de unos 40 años, más o menos, bueno, el típico, bueno, no nos ha sorprendido. La mayoría venían del centro de salud mental. Y esto un poco lo pongo porque, bueno, el núcleo de convivencia yo creo que es, son gente de 40 años, media, y fijaros que la mayoría, el 48%, vive con su familia de origen, o sea, con sus padres, y el 21% solos. Hay muy pocos pacientes solo que vivan que hayan formado su familia, ¿no? Esto es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes esquizofrénicos. Como diagnóstico principal, 3/4 partes de estos pacientes, 75%, eran del espectro psicótico. Esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante o trastorno esquizotípico. El otro 20% eran trastornos afectivos, la mayoría bipolares, y solamente un 6% otros diagnósticos. Esto también nos encaja con cualquier programa de PSI. El 16% a la vez tenían un retraso mental leve moderado, no tenemos retrasos mentales profundos, pero sí estos pacientes. Aparte del diagnóstico principal, el 6% tenían también trastorno límite de personalidad. Y casi la mitad también consumían tóxicos. Realmente eran pacientes complicados. Aquí pone alcohol, cannabis, cocaína. La suma da más porque hay gente que consumía más de un tóxico, con criterios de abuso según el DSM-4. 78 ya los habíamos dado de alta del programa, ¿no? A pasar a su equipo habitual. El 55 habían conseguido los objetivos y otros seguían en nuestro programa. Y ahora ya presento los resultados. Esta es la dosis diaria media de antipsicótico en relación a miligramos de olanzapina. Es decir, por ejemplo, 10 miligramos de olanzapina equivale a 6 miligramos de risperidona, por ejemplo. Pues si uno tomaba 6 de risperidona y 10 de olanzapina, pues 6, 10, pues 20, ¿no? Íbamos pasando todos y los que tenían polifarmacia íbamos sumando, ¿vale? La dosis, la ficha técnica, la olanzapina, la dosis máxima es 20, pero ya os digo que en pacientes graves lo habitual es pasarnos por encima de ficha técnica, porque no se consigue si no. Y bueno, en el global, cuando entraron, tenían una media de dosis diaria de antipsicóticos equivalente a 26, y lo pasamos a 21, y en los esquizofrénicos, todo el espectro esquizofrénico, de 30 a 24. Estos dos eran significativos. No en el trastorno bipolar, que también, claro, llevan menos antipsicóticos, y en los otros pacientes, ¿vale? Pero bueno, la primera parte de la hipótesis resultó, o de los objetivos, resultó que sí que hemos logrado disminuir significativamente los antipsicóticos. Y el diazepam, pues las benzos, hay muchísimas equivalencias y todas son muy parecidas. Usamos la del Medemecum y bueno, se bajó muchísimo, del global a la mitad, de 20, esto es el equivalente a dosis de diazepam, que es bastante, 22 miligramos de diazepam al día, pasó a 10, en esquizofrenia de 17 a 7,
en afectivos de 41 a 22 y en otros. Este es significativo en todos. Luego, las otras cuestiones que íbamos a mirar era ya en el grupo de los pacientes esquizofrénicos, porque era el único que habíamos bajado significativamente y que tenían dosis más altas. Miramos dos cosas. Primero, si habíamos bajado o no, a ver qué pasaba con el número de pacientes con dosis altas. Como dosis altas y dosis muy altas, dosis altas por encima de ficha técnica, entonces por encima de 20 miligramos. Como había mucha gente por encima de 30, pusimos este apartado, dosis muy altas, por encima de 30. En cuanto a dosis altas, pasó de 48 pacientes a 44. Realmente, bueno, son 4, no es mucho, pero nos ha salido significativo. Y de very high dose antipsychotics, de 24 a 26. También ha sido significativo y más llamativo, ¿no? Más llamativo el número de pacientes. Y luego también el número de pacientes con 2 o más antipsicóticos y con 3 o más antipsicóticos. Que esto sí que realmente tampoco hay, o sea, esto yo no he encontrado en ningún artículo que evidencie 3, o sea, como más estudian 2, pero pues hay pacientes que llevan 3. De 2 pasaron de 43 pacientes esquizofrénicos que llevaban más de 2 que llevaban 2 o más antipsicóticos, pasó a 40, y de los que llevaban 3 o más eran 10. Estos Capsalud nos los penaliza, ¿no? Los que tienen más de 3 o más pasaron a 5, y ambos eran significativos. Entonces, pues las conclusiones sería que el tratamiento asertivo comunitario permite bajar las dosis de antipsicóticos en pacientes con patología del espectro esquizofrénico y las benzodiazepinas en todos los pacientes. Y que en los pacientes del espectro esquizofrénico también se consigue o conseguimos reducir el número de pacientes con dosis altas y muy altas y reducir el número de pacientes con politerapia antipsicótica. Luego, pues sería que, bueno, esto nos llevaría a disminución de los efectos adversos y disminución del gasto sanitario. Y bueno, esto siempre lo pongo, pero la segunda parte de mirar los ingresos, si hemos reducido el número de ingresos, la base de datos la tenemos, o sea que algún día lo haremos. Bueno, los participantes que, aunque hablé yo, Pera Roura de epidemiología, bueno, y Nuria Riera de farmacia, ha dado muchísimos artículos y han trabajado un montón. Y bueno, que es un trabajo de todos. Y de salud mental, pues Clara, Ana, las residentes, Santos, Pons, yo creo que no me olvido a nadie en cuanto a participar en el estudio, y Santi. Y luego los que también somos fundamentales y con foto, tachan, somos los del PSI. Aquí solo nos falta la Beba porque se nos ha ido y no sé, bueno, y el Oscar, pero lo que pasa que somos muchos, pero estamos todos a tiempo súper parcial, no tengáis mucha envidia, que algunos están a muy pocas horas, que sí, parece mucha gente, pero bueno, pues estos somos el equipo PSI. Y muchas gracias y preguntas, comentarios, opiniones. Nuria va a decir algo. Tú. Bueno, yo estoy muy contenta de que, o sea, claro, cuando haces un estudio lo haces porque nosotros cuando entramos en el PSI, bueno, hay que decir que la persona que estaba antes que yo en el PSI, que yo entré también en el 2006,
pero más tarde, era la Lidia Ugas, fue la que también empezó con lo del asertivo comunitario y hay que agradecérselo, aunque y contactó con la gente de Avilés y tal. Entonces, bueno, ya lo empezamos a tomar ahí. Él, yo ya lo tomé pues empezado, ¿no? Y bueno, trabajamos muy bien, yo creo, y ¿qué os iba a decir? Se me ha ido. No me acuerdo qué os iba a decir. Ah, sí, que el PSI nunca tuvo por objetivo disminuir dosis de medicación, ¿eh? Entonces, no es que nosotros hayamos ido a meter un paciente para bajarle dosis, ¿no? Es algo pues que surge de hacer un equipo, de que el paciente tenga más tiempo para él, de que haya más personas, de que tenga más recursos, de que estés, yo creo que es el beneficio de esto, ¿no? Que no es que nosotros dijéramos, bueno, vamos a reducir medicación, sino que ahora pues se nos ha ocurrido un poco mirar esto de cara a que tenemos toda una base de datos, también gracias a Judith Pons, que ha hecho un Excel con una base de datos perfecta que nos ha podido ser útil para la investigación, que si no tampoco lo hubiéramos podido hacer. Esta es, digamos, el comentario. Y que, bueno, una vez que vas a hacer un estudio, pues, no sé, yo pensé, puede salir o puede salir que no, ¿no? Pero bueno, cuando luego realmente sale esto, pues para mí es súper, pues eh, piensas, mira, qué bien, es una cosa que ha salido como queríamos que saliera, ¿no? Y bueno, lo de los ingresos también lo haremos y yo sí que pienso que, bueno, que el tratar a los pacientes, todo lo que sea disminuir medicación o evitar ingresos, pues claro, esto requiere personal, requiere tiempo y bueno, y es una suerte que podamos tenerlo. Pues claro, ir a casa, tal, es un trabajo, pues. Pero yo creo que sí, económicamente, si se estudiara, seguro que saldría más barato que los ingresos. Bueno. Sí, sí, sí. Es total la raó. Sí, sí, sí. Ya se verá. Sí, sí. Sí, sí, es que ya estamos contaminados. Sí. Es la siguiente fase, sí, sí. Mm. Gracias. Sí. Ujú.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero en todo. Pero añado una puntualización. Creo que el PSI nuestro es fundamental en enfermería. Luego, otro acierto fundamental han sido las monitoras, porque hay 3 auxiliares, bueno, y uno muy poquito, que realmente hacen un trabajo fantástico, de verdad, porque es de mucha responsabilidad. Hombre, siempre estamos disponibles. Yo intento estar siempre, o sea, el PSI es como el teléfono que siempre llevo para que, pero realmente por esto creo que les debemos también más formación y tal, porque realmente hacen un trabajo muy bueno. Y luego el trabajo social, que también en otros sitios, porque yo también, por ejemplo, cuando estaba en Santa Coloma, a veces también eran trabajadoras sociales, el CPI, y claro, también lo mandaban a otro trabajador social, ¿no? Y es diferente cuando tú ya te metes, conoces al paciente, vas, entonces simplemente extendía a todo. Bueno, y también, bueno, el psicólogo y el psiquiatra, pero el tener un psiquiatra que no, cada uno no pertenezca a uno, creo que es muy importante porque también saben a quién llamar siempre y el tener también a un psicólogo. Es que realmente somos todos imprescindibles. No, no, eso que sí, que tienes toda la razón, pero mm, sí, sí, es muy importante. Sí, sí. Pues venga, muchas gracias.